A partir de ahora, el análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. En tu compu, en tu celu, en tu tablet. Aquí por www.radiolacalle.com. Comenzamos. Bueno, para poner en contexto sobre el debate y el diálogo de hoy, hemos preparado una pequeña línea del tiempo antes de dar paso a nuestros invitados sobre el tema de los problemas que están afectando a los becarios y a deudores de créditos educativos. En octubre de 2018, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Simplificación y Eficiencia de Trámites que fue trabajada por la Comisión de Régimen Económico. El 3 de abril, en este mismo mes de 2019, en cumplimiento a su ejercicio de fiscalización, la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional da seguimiento a la aplicación de esta ley. Convoca a comparecer a varias entidades del Ejecutivo y a estas comparecencias asisten becarios retornados para aprovechar la presencia del Instituto de Fomento al Talento Humano y también de CENESID. ¿Para qué? Para exponer sus quejas ante la no aplicabilidad de la ley en el tema de liquidaciones de becas. En estas mismas comparecencias, por pedido del asambleísta Mae Montaño, asisten estudiantes y representantes de estos estudiantes que accedieron a créditos educativos que presentan también problemas en el tema de pago de créditos y en procesos de coactiva. Esto es porque, según lo que indican ellos, en 2015, con la adquisición de la cartera de créditos por parte del Banco del Pacífico, se cambiaron las reglas del juego y se vinieron generando problemas. El 10 de abril, Fernando Ochoa, director del Instituto de Fomento al Talento Humano, comparece nuevamente en la Comisión de Régimen Económico. Si vemos, la temporalidad es corta porque el trabajo fue de agilitar el tema en función de ayudar a becarios y a deudores. Con el fin de traer respuestas a las diversas inquietudes que dejaron planteadas diversos asambleístas, prácticamente todos los asambleístas de la Comisión de Régimen Económico, y que precisamente recogían las inquietudes de los becarios y de los deudores de créditos educativos. Al día siguiente, el 11 de abril, Pavel Muñoz, presidente de esta comisión y también el director de este programa, presentó en nombre de la Comisión de Régimen Económico, que está compuesta por legisladores de varias bancadas, una moción de cambio de orden del día para tratar un proyecto de resolución que exhorta a varias autoridades a encontrar un camino jurídico para resolver la crisis de los becarios y deudores de los créditos. La moción tuvo un apoyo unánime de la Asamblea. Eso hay que rescatar y resaltar. El 12 de abril se genera en la Comisión de Régimen Económico, la semana anterior, un taller de trabajo junto a representantes de los becarios, de los deudores, de la CENESID, del Instituto de Fomento al Talento Humano y también de Banco del Pacífico, con el fin de tratar iniciativas que se conviertan en un proyecto de ley para atacar la problemática antes mencionada. En ese sentido, este es el contexto, y para entender un poco más este panorama tenemos a dos representantes de esta problemática. Se trata de Enrique Crespo, él es becario retornado, y el señor Carlos Jaramillo del colectivo AFE-IS, Afectados del IS e Instituto de Fomento de Talento Humano. Arrancamos con el saludo. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes, Enrique. Arranco con Enrique, que fue el becario retornado que inició su comparecencia en una de las mesas de trabajo de la Comisión de Régimen Económico. Él presentó, entre varios, un problema específico. Fue directa la apreciación de decirle al director ejecutivo del Instituto de Talento Humano: la ley de eficiencia de trámites no se está aplicando para los becarios. ¿Cómo nos podrías explicar esta situación, Enrique? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por traernos aquí. Creo que desde que nos hemos juntado y hemos alzado un poco nuestra voz, vemos que cada vez más estamos un poco en el centro de la discusión del debate político, y eso es importante, así que les agradecemos por este espacio en nombre de todos los becarios retornados del país. Básicamente el tema pasa porque nosotros como becarios vimos con buenos ojos cuando la Asamblea aprobó de manera unánime esta ley de eficiencia de trámites, porque nos topaba en una parte muy puntual en la que se decía que, siendo becarios, al retornar al Ecuador, lo que debíamos de entregar como documento que validaba que habíamos usado los recursos del Estado, del pueblo ecuatoriano, para cumplir con nuestras becas, era el título universitario, y para nosotros eso siempre tuvo
mucho sentido, porque al final del día éramos becarios bajo esa condición, no podíamos acceder a estudios en países de primer mundo o fuera del Ecuador, en buenas universidades, por lo que cuestan, sin el apoyo del Estado, del gobierno ecuatoriano, de todos los ecuatorianos que con sus impuestos nos financiaron esta posibilidad de estudiar. Sin embargo, esta ley quedó aprobada y por mucho tiempo era una incógnita para nosotros. Entonces, en grupos de WhatsApp, en Facebook, conversábamos entre nosotros y decíamos, oigan, ¿alguien sabe si a alguien ya le aplicaron esta ley? Si alguien ya pudo liquidar su beca con el título. Y seguíamos topándonos con mucha gente que decía, no, fuimos al IFTH, lo preguntamos, pero nos dicen que no saben qué es esto. Pero ya había entrado en vigencia la ley. Ya estaba en vigencia, que no saben muy bien qué es, que no es socializado, que no tienen mucha idea de cómo aplicarla. Entonces ahí empezamos ya a tener un poco una discusión a la interna de decir, ok, pero si esto existe, si está aprobado, si está sancionado, deberíamos de encontrar una manera para que funcione. Y es así como llegamos a quien presentó el proyecto de ley, que es Pavel Muñoz. Le enviamos una comunicación a la que nos adherimos, en este caso particular, casi como 60 becarios, la mayor parte de retornados del Reino Unido. Y nosotros le decíamos a Pavel, bueno, vimos con buenos ojos que se aprobó la ley, queremos saber por qué no se está cumpliendo, y coincidió justamente con la comparecencia de algunas entidades del Estado por el tema de eficiencia de trámites, y ahí es donde pudimos tener este espacio de discusión con los directivos del IFTH, que les decir igual, que yo creo que ahora tienen esta apertura, o sea, ven que a la final hay que entender que ellos desde su óptica están cumpliendo con la ley, porque el reglamento para liquidar nuestras becas dice, ¿no?, cuando uno entrega el título ahí empieza la liquidación, pero la ley dice que el título es la liquidación. Y ahí hay una diferencia conceptual entre ambas cosas. Si yo entrego el título pero tengo que entregar todavía un montón de documentos adicionales, o yo entrego el título y con eso se acabó. Y nosotros deseamos reflexionar que en el resto del mundo las becas a nivel mundial funcionan así. Pensemos en Fulbright, pensemos en Chevening, podemos poner ejemplos de varias partes del mundo. Uno como becario regresa y dice, ok, yo estudié, ya me gradué, estas son mis notas, este es mi título debidamente legalizado como debe ser, y muchas gracias, he cumplido con mi rol. Y luego obviamente ya nos podemos poner a pensar en otros problemas, porque ahorita solo estamos atacando la liquidación, que es el primer problema visible, pero luego de eso tenemos temas de compensación, tenemos también temas de que ahorita en el Ecuador hay una crisis, no encontramos trabajo, y yo, por ejemplo... Perfecto, de ese andamos un poquito más tarde. Quiero irme con don Carlos para no perder el hilo. Los deudores por créditos educativos se han agrupado. Usted es parte de este colectivo de afectados por créditos por el IES y el Instituto de Fomento de Talento Humano. ¿Cuál es el punto de partida donde ustedes encuentran el problema que les empieza a afectar tanto a los garantes como a los estudiantes? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Qué gusto compartir el panel con Enrique. Gracias por permitirnos poner en evidencia pública el problema que se está convirtiendo en todo un drama humano. Efectivamente nos comenzamos a organizar como colectivo a raíz de que la gente comenzó a detectar que había irregularidades en sus procesos coactivos. ¿Cuáles eran estas irregularidades? Obviamente muchos de los casos se enteraban que estaban en coactivas cuando ya estaban con impedimento laboral, reportados al buró de crédito, o simplemente tenían congelamiento de cuentas. Muchos casos nunca tuvieron notificación, y obviamente se nos aplicó un proceso coactivo derivado del Código Orgánico Administrativo. Este proceso coactivo obviamente es inhumano si hablamos de un sector vulnerable como son los jóvenes profesionales, que están recién tratando de salir adelante en su vida laboral. Entonces nos topamos con una realidad que es caótica. Tenían que pagar el 20% de sus créditos y cuotas que iban de 280 a $1,000, y les reducían a un tiempo solo de 24 meses. Comenzamos a organizarnos y analizar muchos problemas, y obviamente todos congruíamos, o el factor común era el proceso al que nos orillaban a llegar al proceso coactivo. Es importante recalcar que todos quieren pagar, pero no se les da ninguna alternativa. Ese es el problema que nos llevó a unirnos y a organizarnos. Y al momento, ¿cuántas personas agrupan, o de las que ustedes han detectado con estos problemas? Fuera de micrófonos también conversaba que ahora hasta estudiantes de Guayaquil se están organizando, porque se ve que el problema no es solamente de aquí, de la capital, sino de varios sitios del país. Sí, claro. Nosotros tenemos ahorita 31 personas en AFEYES Guayaquil, y tenemos 73 personas en AFEYES Quito. Estamos hablando de 104 personas que se han adherido a nuestra organización, que básicamente
padres y estudiantes organizados. Porque por lo para general catalizar. los garantes terminan siendo, tal vez por cultura o tal vez por facilidades, los padres, los familiares, personas allegadas que también de alguna forma se terminan perjudicando con estos problemas. Claro, correcto. El problema del drama humano que se vive es que los garantes son padres, son tíos, son abuelos, y obviamente esto se hace un problema familiar, porque obviamente quien te da la garantía resulta que es tu papá, resulta que es tu abuelo, y ellos acarrean los problemas que tenemos con los procesos coactivos. Es aniquilar a las familias con este proceso coactivo realmente que están aplicando. Tenemos entendido que actualmente están hablando de 805 personas en procesos coactivos a raíz del COA. En nuestro colectivo hay 104, o sea que hablamos del 10-12% de los casos que están detectados, agrupados. o ahí agrupados. Ajá. Ok, y Enrique, en el caso de ustedes, ustedes se han organizado, también hay una agrupación de becarios retornados. En el global, ¿cuántos casos tú tienes en el radar con estos inconvenientes que se les presentan a los becarios? Yo te diría que nosotros, por ejemplo, nos organizamos en una cuestión de 2 o 3 días con gente que conocíamos y conseguimos como 60 adherentes a esta carta que enviamos a Pavel Muñoz, pero tenemos conocimiento a través de otras organizaciones como ABREC, que es otra organización de becarios igual, que agrupa como a 300 personas, becarios, no, si no me equivoco, que tenemos estas mismas preocupaciones. Yo te diría que estamos en números de cientos, llegando a los miles, porque el problema pasa básicamente porque empezamos a tener una paranoia colectiva. Entonces estamos esperando a quién le toca después, como te van a liquidar ahora y cuánto te van a cobrar, y ya no sabes. Y como comentaba antes de empezar el programa, muchas veces pasa porque no hay un punto de referencia. Hay gente que se fue en las mismas condiciones, del mismo año, en la misma universidad, en la misma ciudad, y luego le dicen tienes que pagar tanto y otra persona era menos o más. Entonces, esas discrepancias, incluso en ese tipo de cálculos, en temas tan puntuales como que regresamos y nos decían devuelvan lo que es el cambio de la moneda, factores sobre los que nosotros... ¿Cuál es el inconveniente? Si nos puedes explicar Es en un el tema de cambio de moneda. inconveniente muy puntual, para ponerlo muy así sucinto, es que nosotros firmamos contratos en dólares, la moneda del Ecuador es dólares, nos decían, ok, tu beca para manutención son $40,000. Cuando nos transferían el dinero, la moneda a veces fluctúa, cambia de valor. Entonces yo, por ejemplo, vivía en el Reino Unido, vivía la época de Brexit, las monedas se evaluaban o se devaluaban muy constantemente por los mercados financieros internacionales, y resulta que si a mí me llegó más en libras, porque el dólar estaba más fuerte vis-a-vis la libra por ese contexto político, económico, hay que devolver el remanente. Pero eso es una locura, porque sobre eso yo no tenía control y yo no le perjudiqué al Estado. O sea, yo no recibí más menos dólares, no me llegó a mí más dinero, pero por el cambio pude haber tenido un poco más ese mes o ese semestre que haya sido. Y como lo decíamos en la asamblea, no es que los becarios vivíamos una vida de jeques o de reyes o de no sé, sino que lo que eso te permitía era una vida buena, pero por ejemplo, si tenías algo adicional, ¿qué hacías? En vez de caminar, cogías el metro, o cogías más del bus, o te subías en un Uber. O sea, no son cosas que nosotros demos como decir, ok, hemos usado los recursos del Estado para vivir una vida onerosa fuera del país en la que nos dábamos unas grandes vidas. Y lo que pasa es que cuando llegas y mucha gente comienza a subir otra vez la paranoia colectiva de ¿y ahora qué va a llegar? Entonces tenemos casos de gente que me dice me van a cobrar $20,000, $30,000. Como yo te decía, mucha gente antes, por desorganización, por no hablar entre nosotros, por falta de empatía entre nosotros, decía, ok, prefiero pagar, me voy a endeudar. Hay gente, incluso hasta ahora, muchos becarios dicen, no, es que está bien que nos cobren, y ahí entramos a disentir cuando vemos que mucha gente no tiene cómo pagar. Entonces, cuando te presentas con esa deuda, dices, somos becarios, nosotros cumplimos con nuestro rol en el momento que estudiamos, y no es que nos pusimos en el plan de no queremos pagar. Si teníamos excedentes, por ejemplo, y te dijeron, ok, tu pasaje, $2,000, de ti te costó 1,500, bueno, devolvemos ese remanente. Estamos en el mismo barco en el sentido de no estamos diciendo, no queremos devolver, pero nos parece que hay muchos rubros muy injustos, y que sobre todo el tema de las becas debe centrarse en que si cumplimos con la parte académica, ese era el key del asunto. Nos enviaron como becarios para formarnos y cumplimos con eso. Yo te puedo decir que la mayoría de becarios no solo cumplieron con graduarse, sino con graduarse con honores. Tenemos ahí a miles de estudiantes retornados, y por retornar, lo que están buscando ahora en el Ecuador más bien es un tema de, bueno, ¿cómo los insertamos laboralmente? ¿Cómo le devolvemos al Ecuador? Y esa es otra problemática que hay que atacar después. Pero ahora lo que nos tiene a muchos sin sueño es qué va a pasar con estas liquidaciones. De acuerdo. Don Carlos, usted también en este micrófono nos contaba que tenía unos casos específicos. Había un caso que fue, como usted dice, un drama humano, el caso de una señora que es de garante, fallece el hijo, no se aplica el tema del seguro de desgravamen, y ahí tiene inconveniente porque no puede trabajar, no tiene dónde generar recursos, no tiene dónde pagar. Como ese, ¿cuántos casos más se han presentado? ¿Cuáles son los que usted conoce? Sí, y tenemos muchos casos de estos de
emblemáticos que salen fuera de lo común, donde realmente las autoridades deberían buscar una solución inmediata. Creo que a ratos se olvidan que más que ser funcionarios públicos son servidores públicos. El caso de la señora Vilma, su hijo falleció y ella es la garante. Y obviamente el hijo falleció, me parece, un mes antes de terminar la carrera. Y ahora le están haciendo problema para poder aplicar el seguro de desgravamen. Tenemos nuestros contratos y son claros, tenemos un seguro de vida y un seguro de desgravamen. Entonces no entendemos por qué tienen ya más de 3 meses que no le dan una respuesta a la señora para buscar una solución. Es algo preocupante, la familia de ella está destrozada. Y tenemos el caso también de una chica que me llamó el día de ayer en la noche. Hace 2 meses logra conseguir un trabajo en el sector público y hoy ya está en peligro de perder el trabajo porque ya ha sido notificada con impedimento laboral porque está en el proceso coactivo. La solución que le dan en el IFTH es la que ya todos sabemos. Cancele el 20% y poder levantar el proceso coactivo. Pero viene la contradicción, ¿cómo cancela si no tiene dónde generar recursos? Exacto. Entonces tenemos el caso de nuestra vicepresidenta, que obviamente ella es madre soltera. Su madre tiene un problema de enfermedad degenerativa y ella está siendo el sustento de hogar y también está con el mismo problema. Su madre ya no tiene tratamiento 5 meses y tampoco hay solución. Simplemente aplican los procesos a rajatabla sin dar ninguna alternativa. Lo que quieren es cancelar, lo que quieren es pagar. Pero como en un país donde el salario básico es de $396 o 398 creo que es, ¿cómo pueden cancelar a un joven que recién está queriendo trabajar cuotas de $1,800? Es inaudito. Es inaudito. O sea, hay que aclarar algo para la opinión pública. Tanto becarios como deudores saben que tienen un compromiso, que tienen que honrar unas deudas, lo quieren hacer, están abiertos a hacerlos, pero también esperan de la contraparte, de las autoridades, del Ejecutivo, las facilidades, la apertura. Estos últimos días ustedes han tenido acercamientos en la Comisión de lo Económico de la Asamblea con las autoridades del Instituto de Talento Humano. Y aparte ustedes también han hecho sus gestiones. En el caso de ustedes, los representantes y los estudiantes, los deudores, ¿cuál ha sido la respuesta o el pronunciamiento de las autoridades del Ejecutivo? Bueno, en el caso del IFTH realmente no tenemos apertura. Ellos simplemente se mantienen en que deben aplicar el COA, y nuestra discrepancia con ellos es que obviamente hay un reglamento de crédito educativo, que es el que nosotros estamos pidiendo que se aplique. En ese reglamento de crédito educativo obviamente era mucho más flexible, enfocado hacia lo que son jóvenes profesionales tratando de ¿En qué salir momento adelante. cambió eso del reglamento? Lo que ellos arguyen es que el momento que uno está en coactiva, al momento que caes en coactiva, se debe aplicar el Código Orgánico Administrativo, en realidad el proceso coactivo. Okay. Es una problemática jurídica que es la que nos tiene entramados ahorita. Tanto en la institución como ustedes. Sí, hay apertura por parte del secretario Cenecit, como dijo Enrique, ya hemos tenido un par de reuniones para tratar de buscar una salida. A través de la Asamblea lo que estamos viendo es las reformas a la ley para de aquí a futuro obviamente, y tenemos una ventana de esperanza de poder incluir dentro de la ley de fomento 2 que está impulsando el Ejecutivo, para ver si ahí nos toman en consideración, para ver si se puede acceder a algún tema de remisión de intereses y todo. Que eso es importante que explique también Fernando. En la Comisión de Régimen Económico, los asambleístas fueron claros de que no se nos dio la oportunidad de acceder, porque es decisión del usuario si accedes o no a la remisión de intereses. Pero el IFTH simplemente no dio las facilidades, no informaron correctamente. ¿Cuál fue el pronunciamiento de ellos por qué no se dio? En la última reunión que tuvimos, el artículo 19, que es el que está en discusión, es muy claro y te dice la excepción del 100% de intereses, multas y recargos. Pero para ellos el artículo se tenía que aplicar si es que yo estaba en coactiva o estaba con cartera en mora. Y los asambleístas supieron explicarles que no es así. Porque si tú tenías tu crédito al 2 de abril por $40,000, tú podías pagar 21,000 si tenías la opción y descontar 13,000 de intereses. Entonces parece que ellos interpretaron a su manera la ley
Y ahí hubo esa problemática. que no nos dieron esa opción de poder acceder. Ok. Enrique, en el caso de los becarios, tú me contabas que no solamente había el tema de la liquidación de becas, el tema de la conversión de dineros para poder liquidar. ¿Cuáles son los otros problemas que ustedes han detectado y que les están generando les quita el sueño, como comentas? Bueno, o sea, para empezar con que decíamos esto de la liquidación, vemos claro que puede tener un efecto de cascada, que puede desbloquear otros temas, pero es como decir, el punto de lanza y lo que es más visible, porque ahí lo que nosotros veíamos es que tiene que haber siempre una diferenciación en cómo el Estado nos ve, porque personalmente lo digo así, a veces podríamos sentirnos más como perseguidos que como beneficiarios, cuando nosotros en realidad, en nuestro caso como becarios, y lo digo a título personal y porque así lo han expresado los compañeros que están en esto conmigo, estamos muy agradecidos con el Estado ecuatoriano y con todos los ecuatorianos. Otra vez, no hubiéramos hecho nuestro sueño realidad, no hubiéramos podido ir a los lugares donde estuvimos si no hubiera sido por nuestros méritos y por el apoyo del Estado. Pero cuando regresas a un país que ha cambiado mucho, porque por ejemplo, y ahí sí pongo mi ejemplo personal, cuando yo me fui tenía un buen trabajo que en ese momento me permitía tener una vida decente. Y cuando volví en el desempleo, estuve como 6-7 meses casi desempleado, emprendiendo un poco en lo individual. Y eso que yo todavía tuve la excepción de que cuando regresé la crisis todavía era un poco mediana, ahora estamos mucho peor, con una crisis mucho más grave. Cada vez ves más becarios que regresan y dicen no tengo trabajo, gente con PhDs, con másters en las mejores universidades del mundo. Que mediáticamente se ha visto que hay becarios que tienen maestrías en Rusia, en otros países y están generando otras labores que son respetables, son honrosas, pero no necesariamente relacionadas a lo que fue su estudio. Yo lo comenté en el pleno de la asamblea y no tengo por qué, no me tengo la voz de decirlo. A mí me duele, yo sé que a mis amigos no les duele. Tengo casos de un buen amigo rodeado de una de las mejores universidades del mundo con un título en salud global especializado en neurociencia y ahora él está vendiendo salchipapas en un carrito para ayudar a su familia a vivir. Yo sé que eso es un trabajo digno, yo sé que a él no le ofende, pero a mí personalmente se me hace un nudo en la garganta porque podríamos ser muchos más. Y si bien es cierto, yo soy una excepción a esa regla porque gracias a Dios ahora tengo un buen trabajo, no quiere decir que podemos invisibilizar eso. Y creemos que obviamente la CNCID y el FTH no nos pueden dar un trabajo y no es la idea que el Estado nos dé un trabajo, pero si nos sentamos a unas mesas de trabajo, si organizamos un código que visibilice que ahora existen miles de becarios y que van a seguir viniendo más, que ese es el punto, no es que ya se acabó y ya no hay, van a seguir regresando becarios hasta el 2021-2023 que nos presentaba justo estadísticas la CNCID. Tenemos que tener una política clara que visibilice a los becarios tanto en el sector privado y público, porque lo peor que le puede pasar al Ecuador es que haya otra vez una fuga de cerebros. Es muy probable, porque mucha gente, si, a ver, me liquidan y me dicen paga tantos miles de dólares y puedo conseguir un trabajo bueno en el lugar donde estaba viviendo, en un país, entre comillas, de primer mundo, por así decirlo, con un buen sueldo, bueno, para pagar, déjenme irme. Y mucha gente está empezando a pensar así, entonces déjenme, sáquenme las cadenas de la compensación, déjenme irme del Ecuador para poder pagar lo que les debo también, porque, por ejemplo, el secretario de CNCID, el mismo director ejecutivo del FTH, sí se dan cuenta y ahora también le dicen, ok, sí, reconocemos que hay estos problemas y tenemos que sentarnos todos a desbloquearlos, y pasó también porque la asamblea hizo este llamado de atención de qué está pasando. Entonces yo creo que si logramos concertar entre varios actores y darle la prioridad que amerita, porque en caso de los créditos, incluso es un drama más grande, el día de la comisión, a mí se me fueron las lágrimas escuchando el testimonio de la madre que su hijo se murió. Entonces esto es terrible, entonces yo creo que si ponemos al ser humano y al servicio público al servicio de los ciudadanos, podemos llegar a acuerdos en los que tomemos acción de manera inmediata porque lo requerimos. Así esperamos que esto siga pasando, lo que pasa es que la crisis profundiza más y luego tienes un montón de seres humanos que están aptos para servir aquí en cualquier parte del mundo. En el caso de los acreedores de créditos igual, que están o en el desempleo o en desesperación o en situaciones familiares y personales muy muy delicadas por temas que en realidad yo creo son totalmente solventables, porque el Estado ecuatoriano no se va a morir o no va a quebrar por buscar soluciones a deudas que en realidad el otro día nos decían los prestadores de créditos no llegan ni a los 8 millones de dólares. En el caso de los becarios yo creo que juntos no debe llegar a lo mismo, en caso de liquidaciones o coactivas y demás. Yo creo que hay maneras de desbloquear estos temas para ver okay, cómo los solventamos, porque nosotros otra vez no nos consideramos criminales, no le hemos hecho un daño al Estado, por el contrario estamos prestos a servir y queremos devolverle a este país lo que nos dio, porque estamos muy conscientes que, como tú decías, tenemos un compromiso que incluso va más allá de un contrato que debemos y que honrar, todos quieren honrar, tanto becarios como deudores. O sea, se ha visto claramente que nuevamente para los que recién se están enganchando, analizando un poco la problemática que está afectando tanto a becarios como a deudores, a becarios por los temas de liquidaciones de becas y a deudores de créditos educativos, muchas veces en los casos de procesos de coactivas, estos dos grupos, estos dos
estas dos problemáticas también tienen un grupo de personas que están conscientes que tienen un compromiso que honrar y eso está muy claro. Don Carlos, en el caso de ustedes, ¿qué elementos puede rescatar de las últimas sesiones, incluso de una mesa de trabajo en la que participaron con autoridades del Instituto de Talento Humano, el propio Banco del Pacífico? Y me corrige si no estoy en lo correcto, que el Banco del Pacífico adquirió toda la cartera y los créditos se hacían ya netamente a través del Banco del Pacífico. ¿Cambiaron las reglas del juego para ustedes? ¿Cambiaron cuando ustedes ya habían accedido a través del IES? ¿Cómo fue esa problemática, esa transición? Efectivamente, nosotros, bueno, detectamos el problema como te había comentado en el 2018 a raíz de la entrada de vigencia del COA. Pero en el 2015, cuando el IESE, el extinto IESE, pierde la facultad de entregar créditos directamente, se vende la cartera al Banco del Pacífico. Esta transición obviamente lo que generó problemas es de que el Banco del Pacífico es el que se encargaba de la parte de recuperación de cartera. Y obviamente cuando tu cartera estaba vencida, el Banco del Pacífico remite al IFTH para que el IFTH se encargue de la potestad coactiva, que es lo que ellos tienen. El problema que detectamos ahí es que obviamente no hay comunicación entre las dos instituciones. Dentro de estos talleres logramos identificar justamente que hay este problema de comunicación que nos ha llevado a caer en este problema terrible de la coactiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Banco del Pacífico muchas veces no comunica que la cartera haya sido remitida. Ahí sí refiero al caso de mi hijo. El último contacto que mi hijo tuvo fue el 18 de septiembre. Del 2018. Y resulta que él en diciembre que se acercó a ver qué pasaba con su crédito, él ya estaba en proceso coactivo. ¿Y él se enteró porque se acercó? Porque él se acercó. Entonces ahí es donde comienza a tener este tipo de problemas el usuario, porque jamás se nos comunicó que quien se iba a encargar de la recuperación de cartera era el Banco del Pacífico. ¿Y cuáles eran las reglas del juego a partir de? ¿Y cuáles eran las reglas del juego que ya les plantearon ya una vez enterados que estaba? Claro, el problema de las reglas del juego es que hasta antes de la vigencia del COA, nosotros teníamos el reglamento de crédito educativo, que es el que estamos peleando que se respete. En el reglamento de crédito educativo, obviamente, el estudiante tenía hasta 3 ocasiones para caer en un proceso de cartera vencida. Y aún estando en coactiva, tú podías negociar. Lo que le interesaba al Estado es recuperar de manera porque en pronta ese entonces esos los recursos estaban de alguna forma la reventados. situación del país era, y era otra. Pero ahora las reglas del juego son, si tú caes en mora, entras a una fase preliminar, entre comillas, que es donde tenemos el problema porque no hay comunicación. Y después de eso, inmediatamente entras a coactiva. Es decir, no te dan mayor tiempo, te dan 8 días en la fase preliminar, 10 con el título de crédito, y una vez que entraste ya a coactiva, como he dicho en varias entrevistas, es un proceso que no tiene marcha atrás. No nos dan ninguna otra opción. Sino la de cancel. Sino la de cancel el 20%. Y no solo es el 20%, Fernando. Es el 20% de la deuda vencida y después tienes que pagar el 10% de costas judiciales. Y se paga $2,000 de honorarios de abogado. Si estamos hablando de 800 casos, estamos hablando de $1,600,000 solo en honorarios de abogados. Estamos ya 4 meses en este problema que si nos hubieran dado la oportunidad de pagar, te prometo que todos los que estamos en este problema ya hubiéramos cancelado de una o de otra manera. En el caso de mi hijo, que es el factor común de todos, obviamente han pagado con remiendos. Paga una cuota, debe 2, pero el problema es que te orillan a caer en un proceso coactivo. Ese es el drama que nos tiene este problema, porque la mayoría de personas no tienen un correcto proceso, no han sido correctamente notificados. Hay compañeros que les han enviado la notificación a un correo que ya ni siquiera lo manejan. Y no han confirmado, ni siquiera le han llamado, vea, le acabamos de enviar un correo, confirme. Nunca, Fernando. Yo tengo aquí la evidencia de que se les pidió, tanto al Banco del Pacífico como al IFTH, la gestión de cartera verificable, y no lo hacen. ¿Cuál fue el pronunciamiento en la última mesa de trabajo? En la última mesa de trabajo estuvimos revisando también el tema del contrato, y el tema del contrato es demasiado técnico para los muchachos. Entonces la idea es de que efectivamente están detectando que hay un problema
¿sí? Y que obviamente van a hacer reuniones con los colectivos para ver si de alguna manera tratamos de salir de este problema, para buscarle alguna solución. Pero esperemos, como te digo, son 4 meses que hemos estado pidiendo ayuda, y si no es gracias a Mae Montaño, Paola Jaramillo y Pavel Muñoz, que tuvo la gentileza de darnos la Y a la mesa apertura. de la Comisión de Régimen Económico que se Sí. apersonó, valga decir que a pesar, como lo dije al inicio, a pesar de ser una mesa diversa, con asambleístas de diversas bancadas, pero el pronunciamiento general fue: no importa qué bandera política tengamos, aquí lo importante es ayudar a nuestros becarios, ayudar a nuestros estudiantes, porque el beneficio debe ser de poderles cooperar. Y de ahí que surge este proyecto de resolución donde se exhorta a las autoridades a encontrar una solución. Sí, correcto, Fernando. Realmente estamos agradecidos con la comisión, y más que todo por la celeridad con la que se está llevando la problemática que tenemos, porque obviamente es un problema de humanismo. Sí, y la mayoría de asambleístas sintieron empatía con nuestro Porque caso. son, como usted dice, Claro. son dramas humanos. Sí, porque si pudieran definir en pocas palabras el tema de los usuarios, de los beneficiarios, de los deudores de créditos educativos, es drama humano a partir de todos inconvenientes. Todos quieren una solución, pero las dilataciones son las que parecen que son las que les afectan. Claro, imagínate el caso de nuestro presidente del colectivo. Aún pagando sus 3 cuotas vencidas, le mandaron a proceso coactivo, porque le faltaba la cuota anticipada y los intereses anticipados. Ahora hemos estado viendo un poco la ley orgánica del consumidor, y ellos tienen la obligación de darte un detalle completo. ¿Cómo es posible que te entreguen una liquidación, que te digan que debes 1.136 y te manden a proceso coactivo 2 días más tarde de haber cancelado porque te falta una cuota? Entonces están violando ellos mismos su reglamento. Son 3 cuotas consecutivas para caer en un proceso coactivo. Entonces, todo este tipo de errores procesales y de negligencia nos tienen ahora en este drama que estamos viviendo, y nos han hecho organizar, porque nos parece algo injusto. Nos parece algo injusto, porque debieron haber preveído los técnicos y los especialistas en el IFTH que este drama iba a ocurrir, cuando ellos mismos hablan de que desde 1992 tienen cerca de 9.000 casos en procesos coactivos. Entonces imagínate, Fernando, si desde la entrada del COA hasta la fecha están hablando de 800 personas en proceso coactivo, creo que ellos debieron haber preveído que esto iba a ocurrir por la situación de país. Ok, Enrique, en el caso de ustedes como becarios, ustedes han sido muy claros en las propuestas que ustedes señalan. ¿Nos puedes muy resumidamente detallar como becarios cuáles son las propuestas que ustedes tienen para encontrar una alternativa a este problema? Pues primero que nada, para el tema de liquidación, como lo decíamos, creemos que la ley de eficiencia de trámites es muy clara en lo que establece, habla del tema del título, y creemos que es un buen primer paso, que eso tiene que ser cumplido a cabalidad. Por otro lado, cuanto al tema de compensaciones, pues ahí sí te diré que todavía no hay un frente único, más allá de que muchos becarios piensan que debe flexibilizarse el tema de dónde y cómo se puede compensar. Había una filosofía que lo discutíamos el otro día, y decían muchos becarios, la idea es compensar para el Ecuador, no en el Ecuador, porque por ejemplo hay muchos becarios que están haciendo empresa, negocios, generando redes fuera del país, y es impensable pedirles a ellos que regresen al Ecuador, donde sabemos que ahora no van a poder tener éxito con sus empresas, donde no van a poder levantar fondos para lo que quieren hacer porque no hay, porque esos recursos no existen. Entonces ahí hay un poco una disyuntiva de cómo podemos compensar beneficiando al Ecuador, que haya transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, generación de desarrollo económico, desarrollo social, probablemente sin que tengas que estar físicamente acá, sabiendo que ahora las condiciones de aquí no son beneficiosas. Y luego lo que te decía yo es más ambicioso, yo creo que eso es más de mediano plazo, es generar una especie de código de talento humano que visibilice a los becarios, porque no existimos, o sea, eso quiero ser enfático, no hay una acción positiva para becarios ni en el sector público ni en el sector privado. Entonces sabemos que hay una realidad, que somos ya casi creo que 20.000 becarios que vamos a retornar hasta el 2022-3 acá al Ecuador, y sin embargo no estamos en ninguna parte por fuera de lo que obviamente las necesitas del proyecto de becas. Entonces, si no existimos por fuera de ese esquema, si no hay una integración con los cuerpos códigos laborales, empresariales, demás, ¿qué va a pasar con los becarios? Pues, como digo yo, en ese caso puedo decir, por el momento afortunadamente soy una excepción, pero entiendo porque pasé desempleado el drama que es cuando tus ahorros se comienzan a acabar y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué es? Y casos como el que te acabo de comentar de gente muy bien formada, muy preparada, que tiene que hacer, como tú decías, de todo, trabajos honrosos, claro que sí, para vivir, para apoyar a sus familias,
Pero esto no se soluciona, obviamente, y lo discutíamos con el secretario de Cenecit, no se soluciona porque Cenecit por decreto de trabajo, y no queremos que el Estado nos dé trabajo, ese es el punto clave, no queremos que el Estado, aparte de una beca, nos contrate a todos en el sector público. De hecho, no creo que haya para todas las especialidades de trabajo en el sector público, pero si nos sentamos en estas mesas de trabajo, si logramos tener un consenso sobre qué sí podemos hacer, podemos desbloquear estas temáticas, porque lo que sí hemos notado, tal vez no ahora, pero sí antes, es que muchas veces las instituciones del Estado hacen política pública a la vieja usanza, desde el escritorio. Entonces, cuando no te sientes con los beneficiarios, cuando no les incluyes en el debate, cuando no les quieres ver, pasan estas cosas, porque esperas a que se vuelva todo una tragedia para empezar a reaccionar, cuando fácilmente podíamos tener este mesas de trabajo, tanto creo yo en el caso de deudores como en el caso de becarios, de manera sostenida. Yo propuse en la Comisión de Régimen Económico que, por ejemplo, los becarios tengamos algún mecanismo de veeduría sobre los procesos del IFTH cuando son temas de becas, sobre Cenecit igual, porque eso también implica que nosotros nos involucremos. El hecho de estar aquí, de estar en la asamblea, es un tema de tiempo, de organizarnos y demás, y implica responsabilidad de que sabemos que tenemos un compromiso con el Ecuador y que lo queremos hacer de la mejor manera. Pero si estamos por fuera, esperando que nos digan esto es lo que deben cumplir y así se tienen que cumplir, ahí es donde nacen los problemas. De acuerdo. Aclaro y contextualizo un poco el argumento que dije hace poco, lo tomo de la presentación del colectivo afectados por el IS. Ellos mencionan en esta presentación: el drama inicia con la entrada en vigencia del reglamento del régimen académico aprobado por el CES en noviembre de 2013 y cuya aplicación entró en vigencia para mayo de 2015. El 2 de febrero de 2015, mediante contrato de compra y venta de cartera suscrito entre el extinto IS, hoy Instituto de Fomento y Talento Humano, se vende la cartera en etapa de desembolsos al Banco del Pacífico. El 10 de febrero de 2015, el Banco del Pacífico asumió oficialmente la cartera de los créditos educativos del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo IS. Eso es más o menos lo que conversamos no hace mucho con don Carlos. Don Carlos, un poco para ir cerrando este diálogo. ¿Qué es lo que ustedes esperan a partir de todas estas mesas de diálogo? Parece que ha habido ya apertura para conversar, sin embargo, el trabajo debe continuar. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene y qué es lo que de alguna forma requiere tanto al Ejecutivo como al Legislativo en representación de este colectivo? Realmente lo que a nosotros nos tiene angustiados y lo que esperamos que se resuelva con las autoridades es primero el levantamiento inmediato de las medidas cautelares. Uh-huh. Es imposible que les tengan a los jóvenes reportados en el buró de crédito y con impedimento laboral. ¿De qué manera van a poder ellos buscar alternativas para pagar? Uh-huh. Luego de ello, tratar de que busquen la mejor manera para que se pueda aplicar el reglamento de crédito educativo, enfocado hacia la realidad actual también, ¿no? Pero que era mucho más flexible. Yo creo que lo más importante ahorita y urgente es frenar los procesos coactivos. Porque si no, como digo, es imposible que los jóvenes puedan salir adelante. Frenar los procesos coactivos, levantar las medidas cautelares que les impiden laborar tranquilamente y obviamente después buscaremos la solución, reestructura de deudas o algo. Mire, son 4 meses, Fernando. Uh-huh. 4 meses que, ¿qué vamos a hacer con ese vacío que quedó? Si nos quieren regresar las carteras a estado normal, que es lo que debieron haber hecho hace 4 meses, ¿qué va a pasar con esos 4 meses? Sobre ese tema en particular, muy brevemente, ¿cuál ha sido el pronunciamiento de las autoridades o todavía no han tenido claro la postura del Banco del Pacífico, del Instituto de Talento Humano? No, realmente tenemos es la apertura, como decía Enrique, de la Secretaría del Cenecit, que ellos están buscando de alguna manera reestructurar la deuda con la banca pública, pero es una de las alternativas. Directamente del IFTH, tengo que ser enfático, no hemos tenido ninguna apertura para frenar los procesos coactivos y levantar las medidas cautelares. No hay por el momento. El día de mañana, como se va a tratar la resolución, tenemos la esperanza de que realmente le den celeridad y ver si a través de esta resolución se puede ya comenzar a trabajar en firme. Como dice Enrique, queremos ver acciones, queremos ver que efectivamente nos ayuden. De acuerdo. Enrique, muy brevemente, ¿qué es lo que ustedes aspiran y esperan por parte del Ejecutivo y Legislativo para el tema que les está afectando a ustedes como becarios? En nuestro caso, como lo decíamos en la comisión, sabemos que no somos los primeros becarios que han estado en esas mesas de trabajo, ya con IFTH, con Cenecit, en la asamblea creo también, pero sí quisiéramos ser los últimos, lo que quiere decir que es un llamado a que haya celeridad, y yo creo que es un buen primer paso tener ya esta resolución que mañana se discute en el pleno de la asamblea, pero que a partir de eso podamos hacer que las entidades que corresponden
porque apertura creo que la hay, creo que ahora se dan cuenta de por dónde está yendo el problema y de lo grande que se puede convertir, que podemos desbloquear estos temas. Yo hablaba del tema de liquidaciones porque yo creo que es otra vez para nosotros como becarios el primer candado que nos permite luego con tranquilidad sentarnos a respirar y decir, ok, sobre las demás cosas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar? Y yo reitero eso porque nosotros, y creo que también el colectivo de los créditos educativos, estamos dispuestos a eso, a sentarnos, a colaborar, a construir y decir cómo encontramos soluciones, porque es lo que nos interesa ahorita, tener soluciones concretas, tener hoja de ruta que nos diga, ok, hasta cuándo, hasta dónde y cómo lo vamos a hacer, y yo creo que ahí el rol legislativo va a ser básicamente marcar un poco de presión con estos exhortos, que es lo que nos decía Pavel, es lo que se puede hacer un poco, y ver también en cuanto a los marcos legales que también se puede hacer, porque si es que dejamos que estas cosas sigan pasando y no le ponemos un pare, pues se siguen acumulando hasta que le digo, ok, ¿cómo lo resolvemos? Y creemos que tampoco se puede esperar mucho tiempo más. Muy bien, Enrique Crespo y Carlos Jaramillo, becario retornado, y don Carlos, representante de una agrupación de deudores por el tema de créditos educativos. De este programa estaremos vigilantes de que la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, las entidades relacionadas cumplan. Estaremos dando seguimiento e informando sobre los temas y desear el mejor de los éxitos y sobre todo el mejor talante para que se resuelva cada uno de sus problemas. Estadísticas, datos e información para conocer nuestra realidad y tomar decisiones. En Frecuencia Política, esto es La Cifra de la Semana. Qué gusto, Fer, estar aquí una vez más comentando la cifra de la semana. Esta vez hablaremos sobre la evolución de las cifras del desempleo y el empleo pleno. Según la encuesta NEMDU, a marzo del 2019, el empleo adecuado cae del 41.1% a 37.9% a nivel nacional. Esta es la cifra más baja de empleo adecuado desde que tenemos cifras comparables. Por otra parte, el desempleo aumenta. En Quito, el desempleo pasa del 7.1% al 9.7%. Esto siempre comparando marzo del año del 2018 contra marzo del 2019. La manera correcta de hacerlo. De ahí, Juan Pablo, que por estas cifras, no sé cómo les podríamos definir, alarmantes, preocupantes, desde el punto de vista económico, ¿cuál adjetivo le podrías dar a las cifras de desempleo actuales del país? Son cifras muy preocupantes, más en un gobierno que su principal oferta de campaña fue generar empleo. Vemos que eso es algo que no ha ocurrido. Tus entrevistados pues claramente lo decían, la situación del país ya no es la misma de hace 2 años y encontrar empleo se vuelve cada vez más difícil. Toma el contexto de ahí, de lo que tú mencionas en la cifra de la semana, para indicar que obviamente uno de los talantes, una de las manifestaciones o uno de los motivos por los cuales se genera este llamado a la marcha del día de mañana a las 16 horas en el Parque El Arbolito, según las organizaciones sociales, son entre algunos temas las medidas neoliberales del gobierno que definen ellos a través del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y muy importante, las altas cifras en desempleo, que en este caso tú lo complementas con la cifra de esta semana. ¿Desde cuándo, si nos recuerdas, son los datos? Sí, estos datos son de marzo del 2019, se comparan con marzo del 2018. Y claro, como tú lo dices, estamos en un contexto en el cual todos los indicadores económicos se van deteriorando. Esto también está en un contexto en el cual el gobierno pues, ha llevado a cabo una serie de despidos masivos en el sector público. Solo en el sector de la salud tenemos 3.000 empleos suprimidos. Ok, de ahí que la ciudadanía se ha autoconvocado para el día de mañana, reiteramos, y la próxima semana obviamente vamos a estar con la información de las incidencias y los acontecimientos en la marcha. 16A, ni un derecho menos, martes 16 de abril, 16 horas en el Parque El Arbolito. Antes de dar paso a Enredos en Redes, ya está aquí Diego Ponce, nos está haciendo así cangrejito que ya vayamos cortando. Antes de dar paso a las redes sociales, bien este dato de redes sociales. Las redes sociales cada vez ocupan más espacio con temas trascendentales, por lo cual hoy se compartirán los temas de tendencias que hicieron presente en estos días. El jueves 11 de abril, las redes no solo nacionales, sino también internacionales mostraron su postura tras la noticia del presidente Lenín Moreno, quien anunció que le retiraba el asilo a Julian Assange, el fundador y líder de Wikileaks, que fue arrestado en la Embajada de Ecuador en Londres. Otro de los temas que
ha hecho eco estos días por varios momentos ha sido el entorno al el tema de la frecuencia de Radio Pichincha Universal, que ya lo comentamos hace poco. Por otro lado, la Asamblea Nacional en su cuenta de Twitter, la Asamblea Nacional Ciudadana en su cuenta de Twitter indicó: las organizaciones populares, campesinas, sindicales y ciudadanas que conformamos la Asamblea Nacional Ciudadana por la Dignidad y los Derechos convocamos a la movilización nacional de indignados. Ni un derecho menos. Mañana martes 16 de abril a las 16 horas. Semana corta, el jueves empezamos el feriado de Semana Santa para aquellos que tienen la espiritualidad y aquellos para no, que sea un momento de reflexión, de tranquilidad y de pasar con la familia, allegados y amigos. Con nosotros hasta la próxima semana. ¿Algo más que agregar, mi estimado Juan Pablo? Eso es todo por hoy, Fer. Entonces nos vemos la próxima semana aquí en Frecuencia Política, nuevamente por la señal de www.radiolacalle.com. No se olvide, este programa se retransmite el día miércoles 19 horas por Facebook, Pavel Muñoz, asambleísta, Frecuencia Política, y el domingo a las 18 horas por www.radiolacalle.com. Con nosotros hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.